Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. Capítulo 2. Y cómo se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, He aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos y medos, y elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las partes de África que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? Mas otros burlándose, decían, que están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz, y hablóle diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis, a este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y gozóse mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Hicísteme notorios los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió, y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta del día de hoy. Empero siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios, y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo,
ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, empero él dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces oído esto, fueron compungidos de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra, fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones, y las haciendas, y repartíanlas a todos, como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Comentario de Matthew Henry. Hechos, capítulo 2, versos 1 al 4. No podemos olvidar la frecuencia. Mientras que su maestro estaba con ellos, existían rencillas entre los discípulos que deberían ser el más grande. Pero ahora todas estas luchas habían terminado. Habían orado más juntos en los últimos tiempos. ¿Tendríamos el Espíritu derramado sobre nosotros desde lo alto? Seamos todos unánimes. Y a pesar de las diferencias de sentimientos e intereses, ya que no se encontraban entre los discípulos, hagamos de acuerdo a amarnos unos a otros. Por donde moran los hermanos juntos en armonía, no el Señor manda su bendición. Un viento recio que soplaba llegó con gran fuerza. Esto era para significar las influencias poderosas y obra del Espíritu de Dios en las mentes de los hombres, y por lo tanto sobre el mundo. Así, las convicciones del Espíritu dar paso a sus comodidades, y las explosiones ásperas de ese viento bendito preparan el alma por sus vientos suaves y apacibles. Hubo una apariencia de algo como llama de fuego, la iluminación en cada uno de ellos, de acuerdo con el dicho de Juan Bautista con respecto a Cristo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu, como el fuego, se derrite el corazón, quema la escoria y enciende afectos piadosos y devotos en el alma, en el que, como en el fuego sobre el altar, los sacrificios espirituales son ofrecidos para arriba, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, más que antes. Estaban llenos de la gracia del Espíritu, y más que nunca bajo sus influencias santificante, más desconectados de este mundo, y conocer mejor a la otra. Fueron más llenos con las comodidades del Espíritu, se alegraron más que nunca en el amor de Cristo y la esperanza del cielo. En Él, todas sus penas y temores fueron tragados. Estaban llenos de los dones del Espíritu Santo. Tenían poderes milagrosos para el progreso del Evangelio. Ellos hablaron, no de anteriores embargo o la meditación, sino según el Espíritu les daba que hablasen. Versos 5 al 13. La diferencia en los idiomas que surgió en Babel ha dificultado mucho la difusión del conocimiento y la religión. Los instrumentos de los que el Señor empleó por primera vez en la difusión de la religión cristiana podrían haber hecho ningún progreso sin este regalo, que demostró que su autoridad provenía de Dios. Versos 14 al 21. El sermón de Pedro
muestra que él se recuperó completamente de su caída y completamente restaurado al favor divino, porque el que había negado a Cristo, ahora audazmente le confesó. Su relato de la cuarta verter milagrosa del Espíritu fue diseñado para despertar a los oyentes a abrazar la fe de Cristo y de unión con su Iglesia. Fue el cumplimiento de la Escritura y el fruto de la resurrección y ascensión de Cristo y la prueba de ambos. Aunque Pedro fue lleno del Espíritu Santo y hablaban en lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen, sin embargo, él no pensaba dejar a un lado las Escrituras. Eruditos de Cristo nunca aprenden por encima de su Biblia, y el Espíritu es dado, no para acabar las Escrituras, sino que nos permita entender, aprobar y obedecerlas. Seguramente ninguno escapará de la condenación del gran día, excepto los que invocan el nombre del Señor en ya a través de su Hijo Jesucristo, como el Salvador de los pecadores y el juez de toda la humanidad. Versos 22 al 36. A partir de este don del Espíritu Santo, Pedro predica a ellos Jesús, y aquí está la historia de Cristo. He aquí un recuento de su muerte y sufrimientos, que fueron testigos, pero unas semanas antes. Su muerte es considerada como un acto de Dios y de la maravillosa gracia y sabiduría. Por lo tanto, la justicia divina debe ser satisfecho, Dios y el hombre reunido de nuevo, y el mismo Cristo glorificado, de acuerdo con un consejo eterno que no podía ser alterado, y como acto de la gente. En ellos se trataba de un acto de pecado horrible y la locura. La resurrección de Cristo abolió la afrenta de su muerte. Pedro habla gran medida de éste. Cristo era el Santo de Dios, santificado y apartado para su servicio en la obra de la redención. Su muerte y sufrimientos deberían ser no solamente de él, sino a todos los suyos, de la entrada a una vida bendecida para siempre. Este evento había tenido lugar como fue predicho, y los apóstoles fueron testigos. Tampoco lo hizo la resurrección, descansa sobre esto por sí solo. Cristo había derramado sobre sus discípulos los dones milagrosos y las influencias divinas, de la que fueron testigos de los efectos. A través de El Salvador, las formas de vida se dan a conocer, y se nos anima a esperar la presencia de Dios y su favor para siempre. Todo esto surge de la creencia seguro de que Jesús es el Señor y el Salvador ungido. Versos 37 al 41. Desde la primera entrega de ese mensaje divino, parecía que no había poder divino de ir con ella, y miles fueron llevados a la obediencia de la fe. Pero ni las palabras de Pedro, ni el milagro que fueron testigos, podrían haber producido tales efectos, no había sido dado el Espíritu Santo. Los pecadores, cuando sus ojos se abren, no pueden sino ser erectas al corazón por el pecado, no puede dejar de sentir un malestar interior. El apóstol les exhortó a arrepentirse de sus pecados y abiertamente a confesar su fe en Jesús como el Mesías, al ser bautizado en su nombre. Así que profesan su fe en Él, que iban a recibir la remisión de sus pecados y participar de los dones y gracias del Espíritu Santo. Separar a la gente mala es la única manera de salvarnos a nosotros mismos de ellos. Aquellos que se arrepienten de sus pecados y renunciar a Jesucristo, debe demostrar su sinceridad rompiendo de los impíos. Debemos salvarnos de ellos, lo que denota evitarlos con miedo y temor santo. Por la gracia de Dios, 3,000 personas aceptaron la invitación del Evangelio. No puede haber ninguna duda de que el don del Espíritu Santo, el cual todos recibieron, y de la que ningún verdadero creyente nunca ha quedado fuera, era que el espíritu de adopción, que la conversión, guía, la gracia santificante, que es otorgada a todos los miembros de la familia de nuestro Padre Celestial. El arrepentimiento y el perdón de los pecados todavía se predican con el primero de los pecadores, en el nombre del Redentor. Siendo el Espíritu Santo, sella la bendición en el corazón del creyente. Todavía las promesas alentadoras
son para nosotros y para nuestros hijos, y aún las bendiciones se ofrecen a todos los que están lejos. Versos 42 al 47. En estos versículos tenemos la historia de la Iglesia verdaderamente primitivo, de los primeros días de la misma, su estado de infancia de hecho, pero, al igual que el estado de su mayor inocencia, se mantienen cerca de las santas ordenanzas y abundaron en la piedad y devoción. Para el cristianismo, al ingresar en el poder de la misma, podrá disponer el alma a la comunión con Dios en todas esas formas en la que Él nos ha nombrado a su encuentro y se ha comprometido a reunirse con nosotros. La grandeza del evento les levantó por encima del mundo, y el Espíritu Santo los llenó de tanto amor, como hizo cada uno sea a otro como a sí mismo, y así hizo todas las cosas en común, no por la destrucción de la propiedad, pero eliminando el egoísmo y haciendo caridad. Y Dios, que los trasladó a la misma, sabía que eran rápidamente a ser expulsados de sus posesiones en Judea. El Señor, de día en día, inclina los corazones de más de abrazar el Evangelio, no solamente profesores, sino como fueron en realidad llevados a un estado de aceptación con Dios, haciéndose partícipes de la gracia regeneradora. Aquellos a quienes Dios ha diseñado para la salvación eterna serán efectivamente llevados a Cristo, hasta que la tierra se llenará del conocimiento de su gloria. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.